Gracias, Hugo. Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista. Vamos a entrar en el tema. Esta semana, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares declaró que Veracruz enfrenta una emergencia financiera provocada por los actos de corrupción del anterior gobierno. Apenas el lunes anunció acciones inmediatas para resolver a fondo la crisis y confió en que unidos, los veracruzanos, vamos a superar esta situación. Dijo que las arcas de Veracruz apenas había 3,000 millones de pesos que se acabaron el miércoles con el pago a maestros y trabajadores del Estado. A la Universidad Veracruzana, el gobierno del Estado entregó 350 millones de pesos para sueldos, aguinaldos y demás prestaciones. Y para entrar en materia, doy la bienvenida al maestro Rafael Arias Hernández. Él es académico e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches al auditorio y al equipo. Qué gusto. Pues para entrar en materia de esta plática, de esta charla y ubicarnos a los veracruzanos y a las veracruzanas sobre esta situación que estamos viviendo, que estamos resintiendo, desde el punto de vista de la academia, ¿cómo está enfrentando el gobierno la situación de crisis financiera heredada de la pasada administración? Bueno, yo creo que es muy importante partir de este punto. Es un punto en el cual indiscutiblemente se abre el tema, se da a conocer, evidentemente por la magnitud y las implicaciones que trae consigo una emergencia financiera, pero sobre todo porque no se estaba acostumbrado a hablar y a decir la verdad. Esto, tengo que comentarlo, va a traer como consecuencia, bueno, opiniones de un lado, opiniones de otro lado, puntos de vista, pero eso es bueno para la democracia y con ello quiero felicitar a Radio TV. ¿Por qué? Porque necesitamos dialogar, necesitamos informarnos. Y abrir los espacios. Abrir los espacios y escuchar las opiniones. Este punto de vista institucional y del mismo gobierno hay que reconocerlo y tenemos que ser, desde luego, críticos, pero también reconocer y propositivos y sobre todo consolidar lo que es tan difícil. ¿Y qué es lo que hay que consolidar? El cambio. Se votó por un cambio. Tenemos la oportunidad de contribuir al cambio. Bueno, pues hagámoslo. En este caso, es verdaderamente de reconocimiento el hecho de que, bueno, en 11 días, 12 días, 13 de que se haya aprobado el plan, el gobernador se sale del esquema y ante la situación que observa, porque hay que también mencionar, no se habían dado datos, informaciones precisas. No quiero recorrer todo el viacrucis, todo lo que sucedió durante estos meses en el que se negó información, se bloqueó, se saboteó. Bueno, se hizo lo que se tenía que hacer, se hace un plan con cierto alcance, cierta perspectiva, pero al sentarse se empiezan a dar cuenta de lo que estaba sucediendo, y una cosa grave. Sí, gravísima, pues obviamente tiene magnitudes no solo para un mes, tiene magnitudes para los 2 mismos años y sobre todo quiero agregar otra cosa que es muy importante y se los comentaba, hoy precisamente lo comentaba, la situación, el contexto nacional y el contexto internacional no son favorables, son adversos. Hoy dan a conocer las expectativas de crecimiento, las de inflación, la relación con el dólar. Y nada, para decirlo brevemente, es favorable, todo lo tenemos en forma adversa. Por lo tanto, reconocer que hay un problema y que tiene su calidad de emergencia, hay que participar y hay que decirlo muy claramente. Bueno, si se está convocando a una participación mayor, porque ese es el cambio, pues tenemos que, en primer lugar, identificar qué es lo que nos parece y, desde luego, informarnos para respaldarlo bien. Esto que están haciendo ustedes me parece fundamental. Usted siempre se ha pronunciado a favor de la transparencia. Así es. Y ha sido usted un crítico también, pero también ha peleado por este derecho que tiene el ciudadano de escuchar, de saber la verdad. Así es. Se habla de un quebranto financiero de 16,000 millones de pesos, de 6 dependencias específicamente, algunos organismos. Se habla de muchas cuestiones, pero algo que también está trascendiendo es que es la primera vez que se está hablando con claridad. Y usted decía en alguna de sus columnas que el orden se tiene que ver reflejado también en la transparencia. Absolutamente, y incluso lo tengo que decir, en el último comunicado, uno de los puntos, si no mal recuerdo, es transparencia. Si la instrucción es que
que cambiemos. No va a ser fácil. También tenemos que reconocer que el diálogo y el debate entre veracruzanos termina en Alvarado. Nos recordamos hasta la M y la Z y lo que sea. No, pero aquí el problema es muy serio. Es decir, lo que se está planteando y el contexto nacional y el contexto internacional. Entonces, es lo que tenemos que enfrentar con mucha responsabilidad y decir en lo que no estamos de acuerdo y también reconocer lo que se está haciendo bien. ¿Por qué? Porque, bueno, yo interpreté, hay este tema a discusión en el Congreso, me han planteado este otro tema, se ha dicho este otro, y bueno, todos tenemos la obligación de decir, bueno, nos parece bien, nos parece mal, pero una cosa yo quiero resaltar, efectivamente, el primer punto para cambiar es transparencia, que sepamos de qué se trata, ¿sí? ¿Por qué? Porque los únicos que jugamos póker, pero póker ladino, somos los veracruzanos. Pagamos sin ver. Ya cuando nos avisan, ya tenemos que pagar. No, ese es el primer punto. El segundo, en el que yo insistiría, es que tenemos que tener un dictamen. ¿Sí? En este caso, muy bien, ya sabemos que hay una emergencia, sobre todo para el mes de diciembre. Muy bien, entonces, pero necesitamos también Partamos de ahí. Sí, ¿no? Partir de ahí y decir, bueno, ahorita se está manifestando como un resfriado, no, o como una pulmonía, no, o como un cáncer de pulmón, no. Es decir, tener el dictamen, ¿para qué? Para tener el remedio. Y el remedio fue anunciado y qué bueno, lo están discutiendo, yo sé que lo están discutiendo y están viendo la viabilidad para no tener un remedio que no podemos comprar. Están viendo la viabilidad del diálogo con las autoridades federales, es correcto, pero entonces también necesitamos un tercer punto, el programa de emergencia financiera lo más pronto posible porque obviamente va a ser doloroso. Obviamente van a tenerse que hacer esfuerzos de reorganización, o sea, todos esos aspectos que lo sepamos. Pero sobre todo hay una cosa que yo quisiera insistir y que lo mencionaron ustedes, lo mencionaste tú al inicio del programa. El problema es que tenemos que parar esa corrupción y no podemos permitir que haya continuidad en la impunidad. ¿Y cómo? Bueno, diciendo, a ver, obtuvimos tanto y se va a pagar a Juan, a Pedro, a ¿Cómo lo vamos a utilizar? Exactamente, para que después no resulte. ¿A quién le vamos a pagar? Exactamente, para que después ya no tengamos que decir, bueno, fulanito, no le pagaron. ¿Cómo que no le pagaron? La famosa licuadora. Por supuesto. Tenemos que apagarla. Está pagada. No, digamos que está a medio velocidad. ¿Por qué? Porque traemos una inercia, esa es la verdad. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Se vale utilizar un recurso en emergencia, también tengo que decirlo, por eso digo que es a media velocidad. Bueno, si tengo que pagar sueldos, salarios, tengo que pagar las cosas urgentes, entonces, por favor Ángel, por favor Rafael, aguántese tantitito, espéreme 15 días, espéreme 8 días, y entonces se programa y la gente sabe que se tomó dinero de otro fondo para aplicarlo, pero se va a reponer y se le va a pagar. Pero se está hablando con claridad. Con claridad. Estamos siendo honestos, cosa que no sucedía. Así es. Y a mí me pareció, por ejemplo, correcto, no tienen en este momento todo el dinero de los municipios. Hay 400 millones o 500, la cantidad que haya. Perfecto. Y entonces nos organizamos, pero lo que tiene que quedar muy claro es que estamos en una etapa de reorganización, de recuperación, no solo financiera, de las mismas instituciones. Y en eso, la difusión de la información, los espacios, y por eso vine y vendré con mucho gusto. ¿Sí? Es muy importante, incluso y juega un papel importante. Importante, incluso hablar bien del equipo que no les guste a ustedes o del partido que se realizó y hubo trampa del árbitro, vendré con mucho gusto. ¿Por qué? Porque es fundamental que fortalezcamos el diálogo y la participación y sobre todo que analicemos. Pues hay mucha gente que sabe mucho de esto y que puede ayudarnos. Y hay que sumarlos y hay que atraerlos. Así es. Y hablábamos precisamente de esto. En muchos medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, hemos escuchado opiniones de veracruzanos que sí se encuentran indignados hasta ante este panorama que se vive. Pero ¿cómo hacer, maestro Rafael Arias, que esta indignación se convierta en energía para buscar soluciones y que podamos sugerirle, ¿no?, al señor gobernador cómo podemos atender y cómo podemos abarcar todas estas aristas? Yo creo que lo que se mencionó y se ha estado insistiendo y es base del esfuerzo nacional. Recordemos que también el problema que tenemos no es solo estatal. Se ha creado un sistema nacional anticorrupción porque ya tenemos una fama
no en el planeta, en el sistema solar, que ya no aguantamos con ella. Es decir, lo que necesitamos es precisamente decisión política, la hay, necesitamos transparencia y sobre todo necesitamos una participación ciudadana y social activa, no pasiva, no de desinterés, que sepa qué es lo que se tiene que defender y también que sepa qué es lo que se tiene que criticar, que sepa contribuir y que sepa también detener. Yo creo que y quisiera ser muy claro al respecto, y lo he escrito, debemos darle todavía unos días más, no muchos, es decir, tal vez el mes de diciembre, sobre todo con un espíritu navideño al nuevo gobierno, desearle feliz año y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque apenas está empezando y estamos siendo muy exigentes en muchos aspectos, después de que en 12 años no lo fuimos. Es decir, yo creo que ya hay temas en los que sí debemos ir participando, pero también no debemos perder el punto de partida y el destino, no debemos perder el origen. Y el origen son los veracruzanos, son 8,5 millones de veracruzanos que necesitan soluciones. Bueno, entonces ahorita se están tomando las soluciones, se están haciendo las propuestas, se está nombrando el equipo. Esto a mí me parece correcto, sí, porque se pudo haber refugiado en el plan, sí, el cual por cierto, recomiendo que lo lean, ¿no? Es necesario que todos los veracruzanos lo conozcamos. Sí, pero aquí lo que hizo el gobernador, digamos, tomó la decisión que frente a la decisión de ver esa nueva información, anunciar una emergencia, a mí me parece correcto, sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ir consolidando ya para ir también viendo. ¿Por qué? Porque no nos vamos a traer extraterrestres, ni van a llegar santidades, ni superhéroes, ni nada. Somos humanos, todos tenemos virtudes y defectos. Entonces, para ir contribuyendo, ¿por qué? Porque esto no va a ser fácil. Todos nos aceleramos, algunos que tienen la responsabilidad, el mismo gobernador, pues se tiene que acelerar, pues está viendo que no tiene dinero para pagar, pues claro, pero entonces tenemos que ser no solo tolerantes, tenemos que ser respetuosos, sobre todo de la crítica. A mí me parece que no tenemos ningún problema en manifestar una opinión que no nos parezca, decirla y también sumarnos a estos foros en los cuales se escuchen situaciones diferentes. En la misma experiencia del plan, como tú lo decías, bueno, que se tuvo una extraordinaria participación. La interpretación es cuestionable, porque tampoco es un documento sagrado, ni es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que necesita un documento de esos? Revisarse, cuestionarse, estudiarlo, pero primero estudiarlo, primero informarse. Y les tengo muy buena noticia, son cinco gacetas oficiales, es un mundo de información, pero bueno, uno puede escoger los temas, pero no se puede ya seguir en actitud pasiva, desinteresada, y mucho menos lo que yo critico inmisericordiamente es que apoyemos lo que no sabemos, o que critiquemos lo que ignoramos, o que hablemos de lo que desconocemos. Estudiemos primero, conozcamos, y después de ahí, de una manera crítica, podamos también participar. Y propositiva, sí. Por último, un regalo que trae para el público televidente de Más Noticias, para todos aquellos que queremos adentrarnos más en el mundo de las finanzas, de la economía, y que tratamos de empaparnos también. Miren ustedes, público, le agradezco mucho al programa que nos permita hablar de esto. Hay un grupo de ciudadanos que está proponiendo la participación en estos temas, particularmente el tema de finanzas, y recientemente se hizo un libro que se llama Finanzas Públicas y la visión del ciudadano, coordinado por el licenciado Justo Fernández Ávila, estuvo Julio César Sosa Mirós y Alberto Cruz Juárez, y le pedí a él autorización a Justo para que ustedes, a través del programa que nos hace favor de esta difusión, puedan solicitarlo con el licenciado Nicolás Escobar. ¿A qué teléfonos, maestro? 2288 45, está en el 41-3100, efectivamente. Esta tercera edad y cuarta edad ya trae sus problemas, pero Nicolás los va a recibir con mucho gusto y les va a decir cuál es la dirección virtual, o incluso, me dijo Justo Fernández, muy bien, que va a haber libros virtuales en Compact
Son opiniones muy respetables de cerca de 30 investigadores y maestros que hablan sobre las finanzas públicas. ¿Por qué es importante? Precisamente para evitar estas crisis, estas emergencias, estas consecuencias. Lo que necesitamos es tener más información. Muy bien. Esa es la idea. Muchísimas gracias, maestro Rafael Arias Hernández, académico e investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, por estar con nosotros esta noche en este espacio de plática, de entrevista, que resulta siempre muy enriquecedor. Gracias. Yo le agradezco al canal que recupere su esencia. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más, hacemos una pausa promocional. Quédese, hay más noticias.